Bueno chicos, me llamo Francisco. El Seba me pidió que le cubriera la clase hoy porque él no pudo hacer la clase, estaba ocupado. Y hoy nos toca ver un resumen respecto a sonido. Así que aquí les voy a compartir al tiro la pantalla. Como podrán saber, o sea, como deberían saber ya, estas clases son más que nada para resolver dudas y para poder hacer ejercicios, ¿ya? Espero de que hayan visto el video que subimos hace unos cuantos días, si no me equivoco, que contiene toda la materia, y ahora voy a presentarles un pequeño PPT que es como el resumen del resumen de la materia de ondas. Está enfocado netamente a sonido, ¿ya? Ok. Voy a compartir esto antes. Se ve el PPT. ¿Sí? Sí, ya, acá. Entonces ahora voy a pasar a pantalla completa. Bueno, también ahora avísenme si se ve porque de repente como que se pega su fallo el zoom al presentar. Se ve el PPT a pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, ya, bacán. Bueno, estos son los objetivos de la sesión. Vamos a reconocer, pretendemos intentar reconocer las características y las clasificaciones del sonido como onda. También queremos reconocer el rango de frecuencias audibles por el ser humano, que eso ya lo deberían saber según el video. También reconocer los fenómenos ondulatorios del sonido, todos los fenómenos que lo caracterizan como onda, reflexión, refracción. Vamos a aplicar también el efecto Doppler de forma cualitativa en situaciones cotidianas. Esto, el efecto Doppler aplicado a sonido, porque el efecto Doppler se aplica prácticamente para cualquier onda. Y reconocer las aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras. Estos son los objetivos que deberían haber ustedes logrado al ver el video. Y si no lograron alguno de estos, sería bacán que nos dijeran, que me dijeran en dónde tienen dudas. Así que ahora voy a empezar a grabar, chiquillos, la clase, por avisarme. Ah, no, sí, estoy grabando. Sí, está grabando. Bueno, el sonido se puede caracterizar de distintas formas, según su timbre, según su tono o altura y según su intensidad. Y estas características del sonido tienen relación con la forma de la onda sonora. El timbre nos indica principalmente la composición de la onda en términos de cuál es la forma de la onda. Aquí abajo nosotros tenemos una onda sinusoidal que emite un sonido característico. Si tengo tiempo, tal vez se los podría mostrar cómo suena. También hay ondas que pueden ser del tipo sierra, por ejemplo, que como que en vez de ser una onda así como súper redondita, súper bonita, es como una onda brusca, y es como que sube, después se pega un bajón brígido, después sube, se pega otro bajón brígido. Se ve el puntero del mouse, ¿no es cierto? Sí, ya, bacán. Y también pueden superponerse ondas, por ejemplo, una onda sinusoidal de esta frecuencia con una onda sinusoidal de una frecuencia un poquito más chiquitita, dando como resultado otra onda que no suena igual a una sinusoidal. ¿Ya? También tenemos las características del sonido, el tono o la altura del sonido, que está relacionado directamente con la frecuencia. Las clases las estamos subiendo, Camila, a un canal de YouTube, si no me equivoco. Ahí les puedo compartir. Bueno, volviendo a lo del tono y la altura, el tono y la altura está asociado con la frecuencia. Hay ondas que pueden tener una frecuencia súper baja en el sonido y que se tienen como causan una percepción característica en el oído. Por ejemplo, cuando, no sé, pues están escuchando súper intenso y están escuchando, no sé, como el bajo de una ¿cachai? Y si están escuchando un sonido más agudo, se escucha como un sonido más brillante. ¿Ya? Y la intensidad del sonido tiene que ver con la amplitud. La intensidad es qué tan fuerte o qué tan despacio se escucha un sonido respecto a otro. Tenemos un sonido que escuchamos de forma súper cómoda a una cierta frecuencia que se hace agradable de escuchar. Si le subimos la intensidad, muy posiblemente el sonido lo vamos a escuchar, por así decirlo, más fuerte. Y si le subimos más la intensidad, puede causarnos sensaciones como dolor, molestias en general. ¿Alguna consulta con este PPT?
Estas son las características del sonido. ¿Ya? El sonido siempre va a estar caracterizado por 3 elementos, como se dice acá: el timbre, el tono, la altura y la intensidad. Estos 3 elementos son los que nosotros podemos caracterizar mientras tratamos de hacer alguna explicación, por ejemplo. O sea, el timbre del sonido de un violín es distinto al timbre del sonido de tú pegándole una lata de metal, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, físicamente hablando, tiene relación con, en este caso, la composición de la onda, el tono con la frecuencia, y la amplitud tiene relación con la intensidad. La diferencia entre la intensidad y la frecuencia del sonido. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya. Chuta. A ver. Voy a dejar de compartir un poquitito la pantalla. Un poquitito, chiquillos. Tendría que haberlo dejado abierto un ratito. A ver, aquí está. No, se me perdió. Aquí está. Ya. Diferencia entre frecuencia y sonido. Aquí, avísenme si se ve. Voy a proyectar una onda y van a poder escucharla. Avísenme si se escucha. ¿Se escucha? ¿No? ¿No se escucha? A ver. Qué raro que no se escuche. Ahí se escucha, ¿no? Qué raro que no se escuche, pero me dicen que se escucha y no se escucha. Ya, pero quedémonos solamente con esta imagen. La amplitud está relacionada con la intensidad del sonido. Esto es, qué tan fuerte o qué tan despacio se escucha un sonido respecto a otro. En este caso, yo no estoy haciendo ningún sonido, por lo tanto, la amplitud de la onda que podríamos tener en este caso es una amplitud cero, en un nivel de referencia donde nosotros no seríamos capaces de escuchar nada. Si yo empiezo a producir un sonido, en este caso es una onda sinusoidal, nosotros vamos a tener que se van a producir distintos niveles de compresión y rarefacción, como se pueden ver en este caso en el aire. Hay zonas donde el aire se compacta más y zonas donde el aire se rarefacciona más. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ese concepto? Supongo que sí. Si yo aumento la intensidad de ese sonido, gráficamente la onda se va a hacer un poco más guatona. Va a tener una altura mayor o una altura menor respecto al nivel de referencia. ¿Sí? Ahora, si yo bajo la frecuencia de un sonido, voy a tener de que la percepción del sonido va a ser como un sonido más grave, así como Brian Myers hablando, Brian Myers, ¿ya? Entonces, si disminuye la frecuencia del sonido, vamos a ver una onda como más abierta, así como más, ocupa más espacio. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí?
Entonces, lo ideal sería que lo hubieran podido escuchar. Voy a tratar de buscar después al final de la clase alguna forma de que lo podamos escuchar. Pero en sí, la intensidad tiene que ver con qué tan fuerte o qué tan despacio se escucha un sonido. Si alguien te está susurrando, si alguien te está hablando así, como, la intensidad de ese sonido va a ser baja. Si alguien te está gritando, te está hablando con la voz fuerte, está hablando con una intensidad alta. Si tú hablas como Brian Myers, estás hablando con una frecuencia baja. Si estás hablando con voz de pito, vas a estar hablando con una frecuencia alta. Siempre puede hacer mezcla entre esas dos, entre la intensidad y la frecuencia. Si a Brian Myers lo poní, no sé, pues como con 100 megáfonos, lo vas a escuchar terrible fuerte y terrible bajo. Si empezamos a escuchar el sonido, no sé, pues de una lata de metal a la que le estáis pegando con un martillo y la lata suena terrible fuerte, estáis jugando con una frecuencia muy alta y con intensidades muy altas. ¿Sí? Sigamos viendo preguntas. A ver. Escucha, todos pusieron no. Onda de sierra, me dicen, sería como las máquinas de los hospitales. No, la gracia de esas ondas es que son como pulsos que se transmiten desde el corazón por toda la piel hasta donde tú colocáis, no sé, el sensor. ¿Está ahí? Y esos son pulsos, no son ondas, son pulsos. Como podrían haber visto en el video, la diferencia entre los pulsos y la onda es que los pulsos por lo general no provocan un ruido perceptible, sino que es como un tic. ¿Sí? Ahora, si ese tic lo empezamos a repetir varias veces, lo empezamos a repetir muy rápido, lo empezamos a repetir demasiado rápido, podríamos eventualmente transformar esos pulsos en un sonido perceptible. ¿Ya? Me preguntan qué pasa con el profe Felipe. El profe Felipe está en otra sección, si no me equivoco. ¿Ya? De hecho, está en la sección de SEBA Paraguay. Igual revisen el WhatsApp en caso de que estén confundidos, pero la clase debería ser la misma. A ver. Más preguntas. Profe, ¿la frecuencia se mantiene constante solo en la reflexión? Me dice Fernanda. La única forma en la que tú puedes cambiar la frecuencia de un sonido es alterando la fuente sonora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un parlante que está oscilando a una frecuencia más o menos baja, la única forma de poder cambiar la frecuencia es de que ese parlante oscile en una frecuencia mucho más rápida. ¿Sí? Otra forma de hacer cambiar la frecuencia percibida del sonido es aplicando el efecto Doppler, que lo vamos a ver más adelante, pero en sí la única forma de cambiar la frecuencia es alterando la fuente emisora de la onda, en este caso es la fuente sonora. ¿Ya? Aquí Ricardo aporta que en la reflexión se mantiene la frecuencia y el periodo. La frecuencia y el periodo. Lo que pasa es que cuando uno cambia de un medio a otro, la longitud de onda en un medio va a ser distinta a la longitud de onda en otro medio. Según la ecuación B es igual a lambda por F. Lo que cambia cuando uno cambia de medio, que en ese caso es la refracción, es que cambia la velocidad de propagación. Y esto es lo que debería estar por aquí, en este PP. Chuta. Y nos dice que la velocidad del sonido es mayor que en sólido respecto a los líquidos. La velocidad de los gases es menor que la de los líquidos. Y la velocidad del sonido es mayor a temperaturas altas que a temperaturas bajas. ¿Ya? Entonces, si producimos una transición de un sonido que va en un gas, por ejemplo, en el aire, y lo pasamos, no sé, a un sólido, la velocidad de propagación del sonido en el sólido va a ser mucho más alta que en el gas. Pero la gracia está en que los sólidos, la distancia entre las partículas que componen el sólido es muy chiquitita y se mantienen siempre como bien cohesionadas. Entonces, es mucho más fácil y es mucho más rápida la propagación porque van a estar todas las moléculas del sólido pegadas
entre sí. Entonces, si llega una onda que viene del aire y choca con el sólido, todo el sólido se va a mover mucho más rápido. ¿Sí? No sé si me explico con eso. Entonces, si cambia la velocidad, la frecuencia siempre se va a mantener, a menos de que alteremos el medio. Entonces, si cambia la frecuencia, también va a cambiar o sea, si cambia la velocidad, va a cambiar la longitud de onda, pero la frecuencia se va a mantener. ¿Sí? Más preguntas. Más preguntas, más preguntas. Sigue sin entender la frecuencia, Beatriz. Necesito, por favor, que me especifiques qué parte de frecuencia no entendiste, y si no entendiste frecuencia, voy a buscar la explicación, ¿ya? Camila Valtieri dice, intensidad y frecuencia aumentan proporcionalmente. Intensidad y frecuencia aumentan proporcionalmente. No necesariamente la intensidad y la frecuencia tienen una relación entre sí. Lo que sí puede pasar es que si yo uso una frecuencia muy aguda y yo uso una frecuencia súper alta, esa frecuencia aguda la voy a interpretar como una frecuencia demasiado fuerte, lo voy a sentir demasiado incómodo. ¿Bien? Pero en sí, la intensidad y la frecuencia no tienen una relación. Tú puedes tener una onda con baja frecuencia y alta intensidad, tal como una onda con baja frecuencia y baja intensidad. ¿Ya? Entonces tú puedes estar hablando como Brian Myers y susurrando a la vez. ¿Cachai? Y la frecuencia, de aquí dice Fernanda, en la pregunta dice que si la frecuencia tiene que ver con lo agudo y con lo grave, sí, la frecuencia tiene que ver con qué tan agudo y qué tan grave se escucha un sonido. ¿Ya? Melanie Davia dice, la única manera de que se altere F es que es como... A ver, la pregunta me parece que es ¿cómo es que se altera la frecuencia? La frecuencia se altera solamente cambiando... ay, se me olvidó la palabra, si yo lo dije 1000 veces. La fuente sonora, ¿sí? Si la fuente sonora aumenta su frecuencia, va a aumentar la frecuencia, obviamente, del sonido que se va a propagar. Francisco Ávila no entendió la velocidad de propagación en sólido, en líquido y en gas. Los sólidos son sustancias cuyas partículas están muy unidas entre sí, están como pegadas, como que tienen muchos enlaces entre sí. La mayor parte del tiempo pasan pegados entre sí. ¿Ya? Entonces, si la mayor parte del tiempo estas partículas pasan pegadas entre sí, si le llega un frente de onda, va a pegar a la primera partícula. La primera partícula va a tener que moverse muy poco para generar un movimiento en la segunda partícula. ¿Sí? Espero que se haya entendido mejor. Entonces, por así decirlo, mientras más denso sea un material, más fácil va a ser propagar el sonido. Esto es como más rápido se va a propagar el sonido. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, en este caso tenemos que la fuente sonora comprime comprime las partículas de aire que están dando vueltas cerca del oído de una persona, por ejemplo. Si cambiásemos, por ejemplo, el medio material por el que se propaga la onda, en vez de que esto sea aire, lo hacemos que sea madera y que estamos justo escuchando a través de madera, la cantidad de partículas que van a haber van a ser mayores. Por lo tanto, mientras mayor sea la cantidad de partículas que estén ahí, más fácil va a ser propagar ese sonido. ¿Sí? ¿Cómo es eso lo del rango audible? Bueno, los seres humanos tienen un rango de audición que está relacionado con la frecuencia. ¿Ya? Los seres humanos tienen un rango de audición de entre 20 Hz y 20.000 Hz o 20 kHz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una onda de 20 Hz de frecuencia, una onda de frecuencia muy baja, nosotros vamos a ser capaces de escucharla, muy posiblemente. Y si tenemos ondas de frecuencia mucho menor, nosotros no vamos a ser capaces de escucharla y no vamos a ser capaces de diferenciarla de otras frecuencias que tienen, no sé, un hercio más de frecuencia. Por ejemplo, si tenemos una onda de 18 Hz, tenemos una onda de 19 Hz,
nosotros no vamos a ser capaces ni de escucharla, o en el caso de que seamos capaces de escucharla, no vamos a ser capaces de discriminar qué onda tiene más frecuencia que la otra. ¿Sí? Camila Aguilar pregunta, ¿qué significa mayor T y menor T? Esto está relacionado con la temperatura, ¿ya? Si en un medio material, por ejemplo el aire, tenemos un aire que está, no sé, a 37 grados Celsius y un aire que está a 10 grados Celsius. El aire que va a estar a 37 grados Celsius va a tener partículas de aire que se van a estar moviendo mucho más rápido que partículas a 10 grados Celsius. Entonces, si las partículas que están a 10 grados Celsius yo les hago pasar una onda, las partículas que se están moviendo lento van a hacer pasar la onda, pero la van a hacer pasar a una velocidad más o menos lenta, porque las mismas partículas se mueven lento. En cambio, si yo agarro el aire que tenía a 30 y tantos grados Celsius y les paso una onda, el aire que se mueve rápido va a propagar la onda mucho más rápido. ¿Sí? Profe, ¿cómo se relacionan los decibeles con los hertz? Pregunta David. Decibel con hertz no tiene mucha relación, dado que los decibeles se utilizan para medir amplitud, la amplitud de una onda sonora. Y más allá de la amplitud se usan netamente para medir la intensidad. Y los hertz se utilizan para medir la frecuencia. Qué tan agudo, qué tan grave se escucha un sonido. Los decibeles son una escala que inventó... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Esto es lo que francés. Me parece que era decibel. O sea, no. No. Graham Bell. Está... la unidad de Bell es en honor a Graham Bell y se utiliza para poder discriminar logarítmicamente que el sonido se escucha más fuerte que otro. Por ejemplo, un sonido de 10 decibeles frente a uno de 20 decibeles. El sonido de 20 decibeles se va a escuchar 10 veces más fuerte que el sonido de 10 decibeles. ¿Sí? Un sonido de 30 decibeles se va a escuchar 100 veces más fuerte que un sonido de 10 decibeles. No sé si me explico. Tiffany me pregunta que si no eran 2000 el límite superior. No, el límite superior son 20.000 Hz. Y por lo general, cuando uno se va haciendo viejo, la frecuencia máxima que uno puede escuchar se va disminuyendo, como que uno empieza a escuchar los sonidos no tan agudos. Alumno pregunta, ¿qué pasa si se sobrepasan los 20.000 Hz? Muy posiblemente nadie va a ser capaz de escuchar 20.000 Hz, son posiblemente pocas las personas que pueden hacerlo. Pero si se escuchan sobre 20.000 Hz, tampoco vamos a ser capaces de discriminar un sonido que está, no sé, pues, a 22.000 Hz frente a uno que está a 20.000 Hz, por ejemplo. ¿Cachai? Y claro, pues, como dice Kichi, sobre 20 Hz se puede considerar esa onda sonora como una onda de ultrasonido, que igual tiene otra aplicación. Por ejemplo, se puede usar para limpiar cosas, se usa... en el caso de la química, para acelerar algunas reacciones químicas. Entonces, el rango audible, aquí pregunta Tiffany, ¿es desde 20 o desde 2000? No, el rango audible es desde 20 Hz. 20. Desde 20 hasta 20.000. ¿Ya? Entonces, 20, 20. 20, 20.000. ¿Ya? Liam pregunta, ¿menos hercios es más agudo o es más grave? Menos hercios es más grave. Más hercios es más agudo. Kichi señala que el rango normal es entre 20 y 20.000. Bajo 20 es infrasonido. ¿Ya? Es un sonido, puedes decirlo, muy grave que no somos capaces de escuchar, como ya lo dije hace un ratito. Y sobre 20.000 es ultrasonoro. Chicos, estoy viendo igual los comentarios en orden, ¿ya? Así que si les surge alguna duda, levanten la mano y les puedo dar la palabra igual, ¿ya? Lian señala que es como ese sonido que los menores de 35 solo pueden escuchar. Claro, sí, como si ponemos una onda a muy alta frecuencia, posiblemente las personas más jóvenes sean capaces de escucharla en relación a las personas más viejas, porque naturalmente el oído se va desgastando. Entonces las frecuencias más altas solamente las pueden escuchar, no sé, por los cabros chicos, y las frecuencias más bajas ya las pueden escuchar los cabros chicos y los abuelitos. ¿Sí?
¿Cómo es eso del umbral del dolor? Esto tiene que ver más con biología. El rango de sonoridad que puede detectar el ser humano está construido, o sea, la escala de Bell está construida en base a qué podemos escuchar los seres humanos y qué no podemos escuchar los seres humanos. Establecemos como nivel de referencia 0 decibeles, el nivel en el que nosotros no escuchamos absolutamente nada, silencio total, ¿ya? Y el nivel de 120 decibeles es el nivel que nos provoca dolor el escuchar un sonido. Si no me equivoco, el umbral del dolor está definido para una frecuencia de 1000 hercios, 1 kilohercio, y si esa onda de 1 kilohercio nosotros la reproducimos a 120 decibeles, no debería causar dolor. ¿Sí? Dolor en los oídos, porque es un sonido tan fuerte, tan agudo, que aparte de causarnos la incomodidad y nos causa mareo, nos causa dolor en los oídos. Por eso, por ejemplo, no sé si han visto películas o han ido al aeropuerto y ven a personas que están como guiando los aviones que usan como audífonos que los protege del sonido. Para eso se usan esos audífonos, para evitar exponer al oído al umbral del dolor, a frecuencias altas, como por ejemplo la turbina de un avión. O por ejemplo también cuando, insisto, le estáis pegando a un martillo con una lata, no sé, en el ámbito de la construcción. ¿Ya? Lian pregunta, ¿pero la gente más anciana deja de escuchar la frecuencia más alta o también dejan de escuchar las frecuencias más bajas? Aquí yo no estoy seguro, chiquillos, esto sería netamente especular, no estoy seguro si es que las frecuencias más bajas las dejan de escuchar los abuelitos. Eventualmente puede pasar, pero lo que sí está comprobado es que las frecuencias más altas no las pueden escuchar las personas mayores. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Parece que está quedando más o menos claro. ¿Lo de umbral tiene que ver con intensidad? Pregunta Caitlin. Sí, tiene que ver con la intensidad. Insisto, la intensidad no es lo mismo que la amplitud necesariamente. La amplitud de una onda tiene que ver con qué tan lejos o qué tan cerca está, por ejemplo, la membrana de, no sé, un parlante, que tiene como una distancia máxima que lejos de su nivel, se me olvidó la palabra, lejos de su nivel original, por ejemplo. Supongamos que el nivel de referencia cero es el nivel en donde la membrana del parlante está, no sé, plana. La amplitud es qué tan lejos o qué tan cerca del nivel de referencia está el oscilador. ¿Ya? Si está muy lejos el nivel de referencia, generalmente vamos a escuchar un sonido más grave. O sea, no, perdón, un sonido más fuerte. Un sonido que va a tener un nivel de decibeles mayor. ¿Ya? Ya, nos quedan 10 minutos, chiquillos. Cuando quede 1 minuto voy a parar la reunión y vuelven a entrar con el mismo link si no me equivoco. Si no, se los comparto por WhatsApp. Así que eso, sí, el umbral sí tiene que ver con la intensidad, ¿ya? Pero no está asociado necesariamente con la amplitud, ¿ya? ¿Más consultas? Por WhatsApp o seguramente por Insta. Decibel, a ver, voy a ver si se los puedo escribir por acá. Decibel es igual a dB. Entonces, me imagino que ya se entendió el concepto de decibel, que el decibel es una escala para medir diferencias de la intensidad de distintos sonidos, donde 0 es el nivel donde nosotros no vamos a escuchar nada, y donde 120 aproximadamente va a ser el nivel donde nos va a causar dolor un sonido. ¿Ya? ¿Los ultrasonidos entonces son los sonidos cuya frecuencia sobrepasa el umbral del ser humano? Sí, quedémonos con esta parte. Infrasonido, ultrasonido y frecuencias audibles es esta primera parte en este caso, esta diapositiva. El rango de sonoridad que tiene que ver con la intensidad está asociado con esta parte de la diapositiva, con qué tan fuerte, qué tan despacio se escucha un sonido. ¿Ya? Camila
Pregunta, ¿en la prueba habrá muchas preguntas de diferenciación de intensidad y frecuencia o cree que no? Pucha, igual ondas sonoras tiene como dos preguntas, creo, y por lo general no se asocia netamente a sonido, tiene que ver más que nada con, te ponen, no sé, po, un, ay, se me olvidó cómo se dice, un esquema donde te ponen la onda, te ponen una onda y te ponen sobrepuesta a otra onda que es como con un nivel, con un rango mucho menos. Por ejemplo, eh, tenéis una onda que no sé, pues, que está a 20 Hz y que tiene este rango, y tenéis una onda que está también a 20 Hz, pero que tiene este rango. ¿Cuál se debería escuchar más fuerte, chiquillo? ¿La que tiene el rango grandote o la que tiene el rango chico? La que tiene el rango chico se debería escuchar más despacio. La que tiene el rango grande se tiene que escuchar más fuerte. Como que si le subimos el volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que si estamos escuchando una onda sinusoidal con volumen, no sé, 1, se va a ver así. Con volumen 100, se va a ver así. ¿Sí? La 3 días dice, ¿a qué se refieren con el umbral del dolor? Insisto, lo que pasa con el umbral del dolor es que si yo a volumen 100 pongo una onda, muy posiblemente esa onda me va a provocar molestias en el oído, me va a provocar dolor. A eso se refiere con umbral del dolor. Sobre 120 decibeles, aparte de dolor, puede que nos cause otras sensaciones, pero tal vez un dolor más fuerte, tal vez puede provocar algún desmayo, ¿cachai? Entonces, si yo me estoy acercando peligrosamente a 120 decibeles por ejemplo, intensidad, ahí yo voy a empezar a sentir dolor. No se lo deseo a nadie. A mí una vez me pasó que llegué al umbral del dolor y me dolía caleta. Eh, y ahí es donde se puede provocar esta cosa de, ¿cómo se llama? El, el no sé, como choque auditivo, una cosa así. Que pasa que cuando te ponías sonidos de mucha intensidad, quedáis como con, no sé, pues te da como sintomatología de que te duele mucho, de que perdís un poco la capacidad de escuchar, ¿cachai? Así que eso tiene que ver con el umbral del dolor, con la intensidad. ¿Ya? ¿Me podría explicar el rango audible y el rango de sonoridad? El rango audible está asociado a la frecuencia, de 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un sonido de baja frecuencia, de una frecuencia muy bajita, muy posiblemente no lo pueda escuchar. Si es menor de 20 Hz, es muy posible que no lo escuche. Y si es muy elevado a 20 Hz, es muy posible que tampoco lo escuche. Entonces, el rango audible en ese caso, esto se lo voy a escribir como notación más o menos matemática para que se cache. La frecuencia más baja va a ser 20 y la frecuencia más alta va a ser 20.000. Chuta. Ay, ¿por qué no sé? No voy a anotar. Bueno, sería aproximadamente entre 20 y 20. Bajo 20 Hz, una frecuencia muy baja, yo no lo voy a escuchar. Sobre 20 Hz, tampoco voy a poder escuchar. Bajo 20 Hz, nosotros denominamos toda esa frecuencia infrasonido. Y sobre 20 Hz, 20.000 Hz, vamos a escuchar, o sea, vamos a estarnos refiriendo a ultrasonido. ¿Sí? El chat. Se me parece. Claro, ahí Camila dice que yo escuchaba la música muy fuerte con audífonos y me terminaba doliendo. Sí, eso puede pasar cuando uno se expone durante mucho tiempo a sonidos muy fuertes. Por eso siempre es recomendable de que, por ejemplo, si van en el metro o en la micro y están, aparte del ruido del motor, se ponen a subir el volumen, se va a escuchar súper fuerte, les va a terminar causando dolor. Entonces, en ese caso es recomendable que usen un buen sistema de reproducción de sonido, no sé, para audífonos bien cerrados, audífonos con esas gomitas para que no tengan que subirle tanto el volumen. Así que voy a seguir revisando las consultas que tengo. Espero que se haya entendido lo de rango audible y rango de sonoridad. Rango audible está asociado con la frecuencia y rango de sonoridad está asociado con la intensidad.
¿ya? De 0 decibeles para abajo no voy a escuchar ningún sonido, y 120 decibeles para arriba esto me va a provocar dolor. ¿Ya? Claro, y Sabina dice más amplitud, entonces más cerca del umbral del dolor. Sí. ¿La intensidad es proporcional a la frecuencia? Pregunta Jorge Bianchi. No. La intensidad no es proporcional a la frecuencia. Sí, en ocasiones es posible tal vez hacer esa asociación. Por ejemplo, el cráneo del ser humano resuena aproximadamente a 3000 Hz. ¿Ya? Entonces, si yo me expongo a un sonido de 3000 Hz y yo comparo la intensidad de ese sonido de 3000 Hz con la intensidad percibida de un sonido, no sé, de 1000 Hz, a esa misma amplitud, el sonido de 3000 Hz me va a causar como una percepción de volumen mucho más alta. ¿Sí? Pero la intensidad no es proporcional a la frecuencia. Recuerden, chiquillos, que... A ver si se los puedo dibujar con... Creo que es mucho mejor que se los dibuje. Velocidad es igual a lambda por frecuencia. Entonces, si yo despejo la frecuencia, paso dividiendo el lambda, voy a tener que la velocidad dividida en la longitud de onda va a ser igual a la frecuencia. ¿Sí? Aquí en ninguna parte está metida la intensidad, chiquillos. Entonces no se puede establecer una relación proporcional entre la frecuencia y la intensidad. ¿Ya? Por lo general en física, chiquillos, nosotros vamos a estar siempre trabajando en base a ecuaciones. Y en base a ecuaciones nosotros vamos a tener que ser capaces de describir cómo se va a producir un fenómeno. Si en esta ecuación no nos aparece ni lambda ni frecuencia, o sea, si esta ecuación solamente nos aparece frecuencia, pero no nos aparece la intensidad, nosotros no vamos a poder hacer una relación entre frecuencia e intensidad. Entonces no existe ningún tipo de relación, ni proporcional, ni cuadrática, ni lineal, ni de ningún tipo entre la frecuencia y la intensidad. ¿Ya? Voy a borrar esto. Ya, chiquillos, nos queda un minuto, así que voy a parar la transmisión ahora y en 5 minutitos más volvemos con las dudas. ¿Ya? Así que eso. Voy a sacarle una fotito a esto. Porfa, anoten sus dudas y ténganlas a mano para que después las podamos seguir revisando, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos en un ratito. Voy a seguir con 2 o 3 consultas más que hayan quedado desde la grabación anterior, ¿ya? Así que escríbanlas nomás por el chat. Por mientras voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, ya habíamos visto las características del sonido y también vimos datos importantes respecto al sonido. Determinamos, o sea, ya les describí que el rango audible de frecuencias del ser humano es de 20 Hz a 20.000 Hz. Esto quiere decir de que el sonido más grave que podemos escuchar se va a escuchar generalmente una frecuencia de 20 Hz, y el sonido que tenga una frecuencia muy alta, y el sonido con más frecuencia que podemos escuchar, es de 20.000 Hz. Mientras que el rango de sonoridad, que describe qué tan despacio y qué tan fuerte podemos escuchar un sonido, va a estar definido por la unidad de decibel, donde a 0 decibeles no vamos a escuchar nada, y a 120 decibeles comúnmente vamos a percibir dolor al escuchar un sonido de intensidad muy fuerte. También tenemos que la velocidad del sonido es generalmente mayor en medios más densos. Entonces, un medio como un gas que es poco denso va a tener una velocidad menor respecto a un líquido, que es un medio poco más denso. Y los líquidos, a su vez, comparados con los sólidos, van a tener una velocidad de propagación mucho mayor, porque son más densos. Entonces, las partículas que van a formar parte de estos medios van a propagar el sonido más rápido en la medida de que estén más pegaditas entre sí. ¿Ok? Aparecieron consultas en el chat.
Profe, ¿por qué cuando se hace un sonido se puede quebrar un vidrio? Se puede quebrar un vidrio porque las partículas del vidrio oscilan naturalmente a una cierta frecuencia. Entonces, si yo la empiezo a impactar con un frente de ondas sonoras que llegan a la misma frecuencia, las oscilaciones del vidrio van a tender a ser mucho más, por así decirlo, intensas, más amplias. Un vidrio que oscila así, si yo le impacto una onda sonora que es de la misma frecuencia pero con una gran intensidad, va a hacer que el vidrio termine oscilando así, con una gran intensidad. Y esa gran intensidad puede provocar de que el material se fracture. En la guía salía absorción y transmisión del sonido. Por lo general, aquí te voy a dar un ejemplo, en los estudios de grabación las paredes de los estudios tienden a ser como de materiales acolchados o de materiales muy porosos. Esto provoca que los sonidos que lleguen hacia la pared sean capturados por el material y que el sonido rebote como indefinidamente entre las partículas del material, que no salga, no rebote, que no provoque efectos indeseados en el sonido, por ejemplo. Ese es un ejemplo de absorción. Y de transmisión es, por ejemplo, la misma propagación de una onda de una onda sonora en el aire, por ejemplo. Y en este caso, el vacío, como es un medio no material, no permite la propagación de sonido. ¿Ok? Por eso el vacío no transmite el sonido. Diferencia entre timbre y tono. Vámonos para acá. El timbre está asociado con la forma de la onda. Si tú tienes una onda sinusoidal, va a tener un sonido característico. En este caso, supongamos que la frecuencia de esta onda es 500 Hz. ¿Ya? A esa frecuencia igualmente se puede escuchar la voz humana si yo estuviera hablando así como con una voz plana a 500 Hz, ¿cachai? La onda sinusoidal va a tener un sonido sumamente distinto al de la voz humana a 500 Hz. Asimismo, un violín que suena a, no sé, con su frecuencia más fuerte a, no sé, pues 700 Hz, va a escucharse súper distinto a un piano tocado en esa misma nota a 700 Hz, por ejemplo. ¿Cachai? El timbre tiene que ver con qué diferencias sustanciales hay entre una onda y otra, dependiente, o sea, considerando una misma frecuencia para las dos. ¿Ya? Me dicen que no se escucha. A ver. ¿Se escucha mejor o no? Me parece que ahí se debería escuchar mejor. Decibel e intensidad, ¿van de la mano? Sí, decibel e intensidad van de la mano. Más decibeles, más intensidad. ¿Ok? Menos decibeles, menos intensidad, más despacio vamos a escuchar el sonido. Lian dice, pero eso puede pasar todas las cosas, me imagino que te refieres a esto de, por ejemplo, la fractura del material de vidrio. Si es que se hace un sonido muy fuerte y con la misma intensidad del objeto, ¿no? En general no necesariamente pueden ser sonidos. Por ejemplo, lo que pasó con el puente Tahoma-Bells, creo que se llama, un puente colgante que se hizo en Estados Unidos como por los años 40, 50. Este puente colgante era siempre impactado por ráfagas de viento. Ráfagas de viento que en general son frecuencias súper bajas o son frecuencias súper erráticas, pero predomina siempre una frecuencia en específico. Entonces estas rachas de viento empezaron a llegar al puente y lo empezaron a hacer oscilar. Y oscilaba tanto de que al final el puente terminó colapsando. ¿Sí? Entonces tú tienes que ser capaz, para poder fracturar un material con un sonido, tienes que ser capaz de identificar la frecuencia a la cual está oscilando ese material y aplicar una intensidad suficiente para que el material se fracture. ¿Sí? La bandeja para los huevos sirve para la absorción. Aquí tendré que preguntarle a un ingeniero en sonido, pero me parece que no sirve mucho, porque igual no es un material muy poroso, creo, y por lo general las ondas siempre rebotan. Y a todos estos chiquillos no me había presentado. Mi nombre es Francisco, como se alcanza a ver ahí, y soy estudiante de Química y Farmacia en segundo tirando a tercer año. También estuve en Bachi en la gloriosa Universidad de Chile. Pero eso. Tiffany dice que no entendió la intensidad. No tiene anotado los apuntes. Te vi, Melanie, levantando la mano, te contesto el tiro.
No necesariamente la amplitud está relacionada con la intensidad en el rango de sonoridad. Insisto, la intensidad está referida netamente a cómo el ser humano percibe el sonido como fuerte o como despacio. ¿Ya? La intensidad, o sea, la amplitud ya es una medida más, por así decirlo, empírica, como yo en un experimento determiné que la amplitud de una onda sonora era de, no sé, 20 metros. Así, un parlante terrible gigante que su membrana se movió 20 metros hacia ella. ¿Ok? Mientras que la intensidad, insisto, es una medida determinada netamente por lo que el ser humano escucha. Si yo no estoy emitiendo ningún sonido, yo voy a definir ese como el nivel de referencia cero. Yo no voy a escuchar nada. ¿Ok? Es más, de hecho es posible que justo en el nivel cero yo esté emitiendo una onda, pero sea de tan baja frecuencia que yo no la sea capaz de identificar, ¿cachai? Pero si yo a esa onda de baja frecuencia le subo la intensidad, muy posiblemente la pueda volver a escuchar. Por eso, por ejemplo, cuando te dicen, no sé, pues sube el volumen para escuchar el bajo de una canción, tú le subís el volumen y termináis escuchando el bajo, que no escuchabas ahí antes cuando estaba en un volumen más o menos bajo. ¿Sí? Está netamente asociado a la percepción. Y por eso la escala de decibeles con el rango de dolor se define para una frecuencia de 1000 Hz a una intensidad de 120 decibeles, que por lo general a todos los seres humanos les causa dolor, pero es posible de que a alguno que otro no le cause dolor y el llegar a 120 decibeles, tal vez una molestia muy grande, pero no dolor. En la XPCU preguntaban más de concepto o de cálculo. Con respecto a los sonidos, era más o menos equilibrado. Las preguntas principalmente de concepto estaban asociadas a gráficos o a interpretación de algún fenómeno, y las de cálculo estaban, no sé, pues asociadas a determinar la longitud de onda de una onda, que vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo para poder hacer algunos ejercicios. Fernanda pregunta, profe, ¿y la frecuencia qué relación tiene con la amplitud de la onda? Insisto, ninguna. ¿Por qué? Velocidad de la onda es igual a lambda por frecuencia. No hay en ninguna parte de esta ecuación, que es la ecuación que describe los fenómenos ondulatorios en general, no hay ninguna relación entre la intensidad de una frecuencia de una onda sonora y la intensidad. O sea, la frecuencia y la intensidad no tienen ninguna relación en esta ecuación. Por lo tanto, yo no puedo asociar la frecuencia con la intensidad. La intensidad no tiene nada que ver acá. Intensidad, nada que ver. ¿Ok? A ver si puedo borrar esto. Borrar, ahí está. Ya. Profe, buena onda, lo entendí todo. Gracias. Sabina dice, entonces si yo escucho fuerte los sonidos que otros escuchan despacio, ¿es porque la intensidad con la que yo escucho es alta? Sí. Por ejemplo, no sé, pues si mi vieja está viendo la teleserie del almuerzo a un volumen muy alto y yo le digo, vieja, porfa, baja el volumen porque me está saturando tu teleserie, es porque tal vez mi vieja, que está muy vieja, le cuesta escuchar y tiene que subir un poco más el volumen, mientras que yo estoy más o menos joven, creo, y no necesito escuchar un sonido muy fuerte y tal vez me causa un poco de incomodidad, ¿ya? Entonces, sí, tiene que ver con la intensidad con la que uno escucha. Ya, pasemos ahora a lo siguiente. Estos son los fenómenos del sonido que en general tienen relación con... claro, porque la tercera forma. Estos son los fenómenos que tienen relación con el sonido, que son fenómenos ondulatorios en general. La reflexión es el fenómeno que se produce cuando una onda, en este caso sonora, impacta con algún medio un poco más denso. Lo que pasa en ese caso es que la onda que viene propagándose en un sentido rebota. La onda que se propaga en un sonido rebota con el medio, por lo tanto no se produce un cambio de medio y la onda que venía en una dirección que no sé, pues venía hacia mi mano, se termina devolviendo hacia mi cara. ¿Sí? Por lo general, cuando una superficie es plana, el ángulo de incidencia de una onda de cualquier tipo, ya sea sonora, sea luminosa, lo que sea, una onda va a rebotar con ese medio plano con el mismo ángulo con el que incide.
En este caso, lo voy a dibujar mejor para que quede un poquito más claro. Tenemos un plano y tenemos que... Chuta, no quiero dibujar eso. Una onda que viene... ¡Uy! Quedó súper chupo. Tenemos que una onda que viene incidiendo va a rebotar con ese plano y va a devolverse en esa otra dirección. La onda entra por acá y sale por acá. Y la gracia de esto es que esta es la normal al plano donde rebota el sonido, que es la recta perpendicular a ese plano. El ángulo de incidencia con respecto a la normal de la onda que viene entrando va a ser igual al ángulo de incidencia de la onda que viene saliendo. Se ve un poquito chueco, lo entiendo, pero la gracia es que este ángulo, que vamos a llamar alfa, va a ser igual a ese ángulo que es alfa. ¿Ok? Y los fenómenos de la reflexión aplicados al sonido tienen que ver con el eco y con la reverberación. El eco es el efecto que se produce cuando la pared o el plano donde va a rebotar el sonido está muy distante a la fuente sonora. Por ejemplo, si nosotros estamos parados cerca de algún risco, algún acantilado, y gritamos algo, vamos a escuchar, vamos a ser capaces de discriminar que hay, no sé, una voz que nos está respondiendo. Por ejemplo, yo digo eco. Unos segundos después escuchamos eco, 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 eco. ¿Ok? Entonces nosotros somos, en ese caso, capaces de discriminar de que el sonido se está repitiendo varias veces. No así en el caso de la reverberación, que es un caso donde las paredes están más o menos cerca de uno, por lo tanto, si nosotros hablamos frente a una pared, la pared nos va a rebotar el sonido de vuelta, pero como va a estar tan cerquita, los frentes de onda se van a percibir como superpuestos entre sí. No vamos a ser capaces de gritarle a una pared eco y que la pared nos responda eco, 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 sino que se va a escuchar como eco, se va a escuchar como más agrandado. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre eco y reverberación, Liana. Espero que se haya entendido. Y claro, pues, la distancia en la que generalmente se puede producir el eco y se puede interpretar algo como eco es sobre los 17 metros. Si hay una pared que está, no sé, a 17 metros de acá, si yo pego un grito, algún sonido más o menos corto, o aplaudo, voy a escuchar como que la gente me está respondiendo las paredes me están respondiendo con un aplauso. ¿Sí? Profe, ¿en qué clase hacía clases? Pucha, yo no estoy haciendo mucho clases, entonces hice clases solamente porque el Seba no podía hacer la clase ahora. Pero igual, no, la clase pasada se estudia, pero llegué más o menos tarde porque estaba en clase. Bueno, más consultas. Melanie de ella, sí, había quedado con la mano levantada. Dice, profe, la intensidad y la amplitud están relacionadas, pero no necesariamente tienen que estar al mismo nivel. O sea, tú puedes tener ecuaciones que modelen la amplitud, o sea, que modelen la intensidad respecto a la amplitud, pero la relación no siempre va a ser como la intensidad y la amplitud son la misma cuestión. No son lo mismo, la intensidad y la amplitud no son lo mismo. La amplitud tienen que ver con qué tan lejos están, no sé, pues un frente de onda del otro, o qué tanto se movía la membrana del parlante, como decía, ¿cachai? Pero no porque una membrana se haya movido mucho hacia adelante quiere decir de que tú vas a percibir un sonido más fuerte. Insisto, si tú tenés una frecuencia muy baja, no sé, 17 Hz, y la membrana del parlante se movió, no sé, 1 kilómetro, no por eso quiere decir de que vas a escuchar un sonido fuerte, ¿cachai? Por lo general no lo vais a escuchar. Entonces, da lo mismo si se mueve 17 kilómetros, no sé, una milla, ¿cachai? Si es una frecuencia baja no la vais a escuchar. Entonces, si no la vais a escuchar, la intensidad que tú vayas a percibir va a ser cero. Por más que la amplitud haya sido miles de kilómetros, ¿cachai? Podría hacer unas clases más seguidas, explica bastante bien. Oh, gracias. Yo siempre sentía que explico súper mal, pero en caso de cualquier cosa, pregunten nomás, chiquillos, y aquí están disponibles el canal para que puedan hablar. Ya.
Sigamos. Tenemos otro fenómeno que tiene que ver con la refracción, que se produce, como en general con todas las ondas, al nosotros estarnos enfrentando a dos medios distintos. ¿Ok? Entonces tenemos un medio A que puede ser, por ejemplo, el aire, y un medio B que puede ser, no sé, por ejemplo, algún metal, alguna pared de concreto, por ejemplo. Entonces, si yo hago pasar un frente de onda de que viene por el aire hacia la pared, por ejemplo, se va a producir un cambio en las propiedades de la onda. La frecuencia va a ser la misma, insisto, pero va a cambiar la velocidad de propagación porque vamos a pasar de un medio, en este caso, menos denso a un medio más denso. Por lo tanto, la velocidad en este medio va a ser mayor que en este. Entonces, si se produce ese cambio, cambia la velocidad de propagación y cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia. Explicando bien esto a detalle, nosotros tenemos que, insisto, la ecuación santo grial que se tienen que saber es velocidad de onda es igual a longitud de onda por la frecuencia. Despejemos la frecuencia. En este caso, velocidad partido en lambda es igual a la frecuencia. Voy a tomar un poquito de agua, chiquillos. Entonces, espero que se acuerden más o menos de fracciones. La frecuencia es constante, en cualquier caso. ¿Ok? Si nosotros aumentamos la velocidad de propagación de una onda, esto quiere decir, si pasamos de un medio poco denso a un medio muy denso, la velocidad de la onda va a aumentar, pero la frecuencia tiene que ser constante. Entonces, ¿cómo le hago yo a esta ecuación para que el término de arriba, que en este caso es la velocidad, dividido con el término de abajo, me quede igual? ¿Cómo puedo hacer de que este valor de frecuencia se mantenga constante si yo aumento este valor? Si yo aumento este valor, entonces también tiene que aumentar este valor. ¿Ok? Entonces, si yo paso a un medio más denso, donde la velocidad de propagación es mayor, sí, bueno. Si yo paso a un medio que tiene una velocidad de propagación mayor, entonces la longitud de onda en ese caso va a ser mayor. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esta relación un poco más intuitiva? A ver. Ya. Supongamos que tenemos un medio donde la velocidad de propagación del sonido es V1 y está dada por la longitud de onda de esa onda en el medio 1 por la frecuencia. ¿Ok? Y tenemos la velocidad de propagación de la misma onda en un medio 2 es igual a la longitud de onda en el medio 2 de ese sonido por la frecuencia, que en ambos casos tiene que ser sí o sí constante, a menos de que estemos hablando de efectos Doppler, que de momento no es lo mismo, pero lo vamos a ver un poquito más abajo. Despejemos, en este caso, la frecuencia despejémoslo en los dos términos. Entonces, en el primer caso nosotros vamos a tener de que la velocidad 1 dividido en la longitud de onda 1 va a ser igual a la frecuencia. Y en el segundo caso nosotros vamos a tener que la velocidad 2 dividido en la longitud de onda 2 va a ser igual a la frecuencia. ¿Okay? Estos términos son iguales, ¿sí? F, F. Por lo tanto, esta parte va a ser igual a esta. Ok, igualemos estas cosas y pongámoslas todas juntas en una ecuación. Velocidad 1 por longitud de onda 1 es igual a la velocidad 2 por la longitud de onda 2. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos desprender varias cosas. Por ejemplo, podemos identificar la velocidad de propagación del sonido en el medio 1 en función de los datos que nosotros conozcamos del medio 2 y de la longitud de onda del medio 1. Despejemos B. En este caso, B1 va a ser igual a B2
por lambda 1 partido en lambda 2. Entonces, en este caso, si nosotros conociésemos la velocidad de propagación en el medio 2, la longitud de onda de la onda en el medio 1 y la longitud de onda del medio 2, nosotros vamos a ser capaces de identificar la velocidad de propagación de la onda en el medio 1. ¿Y esto cómo nos sirve? Nos sirve caleta en ejercicios de cálculo para la PSU. Por ejemplo, no sé, pues en un ejercicio te dicen, tenemos todos estos datos, pero nos falta justo uno. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese dato? Simple, jugando matemáticamente con esto y que esta cosa sea coherente. ¿Ok? Entonces, condensando todo lo que hemos visto hasta ahora respecto a la reflexión, si aumenta la velocidad de propagación en un sonido, la longitud de onda va a disminuir. Y si disminuye la velocidad de propagación en un sonido, va a aumentar el lambda. Ok. Voy a seguir revisando preguntas. ¿Cómo hay animales que escuchan a frecuencias mucho más bajas o más altas y no en nuestro rango de hercios y no escuchan nada de lo que decimos y escuchamos? Esto tiene que ver netamente con aspectos evolutivos. Ponte tú de que, no sé, pues, a nosotros no nos supone ninguna ventaja evolutiva tal vez el escuchar sobre 20 hercios, entonces nosotros fuimos acomodándonos a un rango entre 20 y 20.000 hercios, por ejemplo. Mientras que a las ballenas les sirve mucho el poder emitir sonidos a frecuencias mucho más altas, porque tal vez les sirve para comunicarse mejor con otras ballenas, o tal vez porque la onda se propaga mejor en el agua, ¿cachai? Entonces, es netamente por aspectos evolutivos que nosotros tenemos rangos auditivos distintos a otros animales. ¿Ya? Profe, ¿qué era reverberación? La reverberación era el fenómeno por el cual nosotros experimentábamos la reflexión de un sonido, pero no éramos capaces de discriminar frentes de onda distintos. No escuchábamos eco, sino que escuchábamos como eco, ¿cachai? Como un sonido con una cola larga, ¿cachai? Ese sería el fenómeno de reverberación. ¿A mayor frecuencia, más agudo el sonido? Sí. A mayor longitud de onda, lo que disminuye es la velocidad de propagación, pero la frecuencia siempre es la misma. ¿Ok? Tiffany dice que cuando uno está en una pieza vacía, ¿eso sería reverberación? Claro, eso sería más o menos la reverberación. Por ejemplo, cuando te estés cambiando de casa, llegas a tu casa y como que sentís que se escucha más o menos raro y que se escucha el sonido como más o menos amplio, pero no se escucha el eco, eso es la reverberación. Sí, es la reverberación. Más consultas hasta acá, chiquillos. Voy a seguir entonces. La difracción. La difracción es un fenómeno en que se produce cuando una onda, por así decirlo, rodea un obstáculo. En este caso, el ejemplo que daba el Seba el otro día de la vieja cabuinera que se ponía a hablar y justo se escuchaba al otro lado porque habían hoyos en la pared, por ejemplo. Ya. Y voy a tratar de hacer el dibujo, ojalá que me quede bonito. Tenemos una pared y tenemos, no sé, pues. Ay, chuta, no quería hacer eso. Y tenemos una fuente sonora, ¿ok? Y de esta fuente sonora salen frentes de onda, que pueden ser ondas de sonido, por ejemplo. Si aquí no hay pared, ¿qué sería lo correcto pensar de que pasaría si una persona estuviera aquí escuchando esa fuente sonora? Y lo correcto, tal vez lo menos intuitivo sería pensar en que esta persona no va a escuchar porque no hay ninguna onda devolviéndose tal vez por reflexión, por ejemplo. ¿Cachai? Como la onda rebotando para allá, después cayendo para allá. Pero ¿qué es lo que pasa? A nivel, por así decirlo, microscópico, los frentes de onda que llegan al cachito del obstáculo hacen que el material que conforma ese obstáculo oscile. Como que va llegando una onda a la parte donde está el
el obstáculo y hace de que esta materia que está en el obstáculo se mueva. Se mueva, no sé, pues en varias direcciones. Se mueva como en 3D, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al oscilar así en 3D o en alguna dimensión específica, se va a producir de que este cachito va a actuar como una especie de repetidor. No sé si se entiende. Ese sería a grandes rasgos el fenómeno de difracción. Claro. En ese caso el sonido se expande y baja porque en el cachito de acá arriba, en ese cachito, está llegando al frente de onda de la fuente sonora, lo que hace que el cachito oscile por sí mismo y emita los sonidos así. ¿Cachai? En el caso de que tuviésemos, no sé, pues, otro obstáculo que fuese igual así como una línea y tuviéramos, no sé, pues, un espacio entre eso, obviamente este otro cachito también oscilaría. Oscilaría en ese caso para arriba, por ejemplo. Entonces, si hay un obstáculo con una rendija, en este caso una onda sonora, va a terminar propagándose en todas las direcciones posibles, cruzando obviamente hacia este lado del obstáculo. ¿Sí? La difracción es brevemente el fenómeno por el cual una onda evade un obstáculo. O sea, ni siquiera es, por así decirlo, la evade, porque tal vez sería intuitivo pensar de que si hay un obstáculo muy chiquitito, la onda tal vez no pase. ¿Sí? Pero en este caso las ondas sí están pasando. Y había un requisito, si no me equivoco, para que se produjera esa refracción. Que el espacio, el tamaño de la rendija, no puede ser menor al tamaño de la longitud de onda. El tamaño de la longitud de onda es más chico que el tamaño del espacio, no se va a producir. Pero eso igual tengo que revisarlo, así que no me crean mucho esa parte, ¿ya? Pero en sí, el fenómeno de difracción es rodeamos un obstáculo para que la onda pase. ¿Ok? Claro, depende de cómo sea ese obstáculo, si se va a producir o no difracción, pero por lo general siempre pasa. ¿Ok? Interferencia, ya. Explicar interferencia es un poquito más complicado. ¿Y esto cómo lo puedo explicar? A ver, voy a ver si encuentro alguna imagen. Porque igual es complicado. A ver. Bueno, lo que pasa con el fenómeno de interferencia es que tú tienes dos ondas que tienen algún carácter distinto. No sé, pues que tienen un timbre distinto, que tienen frecuencias distintas. Entonces, ¿qué pasa si yo sobrepongo esas ondas? Si yo sobrepongo esas ondas, voy a tener que, perceptualmente hablando, va a producirse una tercera onda que va a ser el resultante de la suma de esas dos ondas. Aquí parece que encontré uno. A ver. Ya, espero que avísenme si se ve o no. En este caso, tenemos dos ondas que están en fase. Esto quiere decir de que al mismo tiempo que una onda empieza a bajar, la otra onda baja. Y al mismo tiempo que la onda sube, la onda sube. ¿Ok? Son dos ondas que están en fase. Entonces, ¿qué pasa si yo sobrepongo esas dos ondas? Yo voy a tener una interferencia del tipo constructiva, donde, por así decirlo, los valles de una onda se van a coincidir con los valles de la otra, y los peaks de la onda, de una onda van a coincidir con los peaks de la otra. Entonces, si yo sumo linealmente esas dos ondas, si yo sumo la amplitud en ese punto con la amplitud en ese punto, yo voy a tener que, en este caso la amplitud sería el doble, según cómo se vayan sumando las ondas. Si esta onda es como de intensidad 1 máxima, y también está de intensidad 1 máxima o amplitud 1 mínima, la amplitud mínima en este caso va a ser 1, y la amplitud máxima, o sea, 2, y en este caso la amplitud máxima va a ser 2. No sé si me explico. Sobreponemos dos ondas y sumamos la amplitud.
y vamos a cachar qué es lo que pasa en ese caso. Si son dos ondas que están en fase, se produce una interferencia del tipo constructiva. ¿Okay? Si son dos ondas que están desfasadas en 180 grados, que esto está asociado netamente a la función seno, que no es necesario que la sepan. Si tenemos dos ondas que están totalmente desfasadas, el valle de una onda va a coincidir con el pic de la otra. Entonces, si yo sumo esas amplitudes, voy a tener una interferencia del tipo destructiva, donde no se va a escuchar prácticamente nada. ¿Okay? Entonces, si yo tengo dos parlantes que emiten esa misma onda, en este caso en fase, si esos dos parlantes emiten la misma onda en fase, por así decirlo, la perturbación del aire que se va a producir va a ser mucho mayor, se van a ver cantidades mucho más grandes de aire. ¿Sí? El ejemplo del libro, es que no tengo el libro acá, igual puedo hacer una explicación y subirla más tarde por separado, pero no lo tengo acá. La interferencia sería como cuando hay mucho ruido en un concierto, no puedes oír las voces de tu compa por más que te grite el oído. Claro, porque, bueno, por lo general en el concierto se sobreponen muchas ondas que tienen muchas frecuencias distintas, que tienen muchos timbres distintos, que tienen intensidades distintas. Entonces, si yo sumo todas esas ondas a la vez, voy a tener un bicho bastante raro que nosotros vamos a conocer como ruido. ¿Cachai? Cuando nosotros no somos tampoco capaces de discriminar diferencias entre un sonido y otro. ¿Cachai? Puede ser constructiva en algunas frecuencias y destructiva en otras frecuencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros reproducimos una canción va a estar compuesta de frecuencias bajas y de frecuencias altas. ¿Ok? Entonces, si justo produzco una frecuencia destructiva entre el bajo de la canción con, no sé, pues, algún sonido bajo de otra cuestión, se me van a cancelar los sonidos de los bajos y solamente voy a quedarme escuchando con la parte que tiene frecuencias altas. ¿Sí? Y pueden no ser necesariamente dos ondas, pueden ser varias ondas. Y en ese caso del concierto, puede producirse tanto interferencia constructiva como destructiva. El mismo caso que pasa, por ejemplo, con una persona escuchando música en la micro. El motor de la micro hace un ruido infernal. Entonces, si yo me pongo a reproducir alguna canción que coincide con algunas frecuencias de las vibraciones de la micro, voy a escuchar esas vibraciones mucho más fuertes. ¿Ok? Mientras que en otras ocasiones tú puedes escuchar más despacio otros sonidos netamente por interferencia. Volvamos rapidito a esto porque se nos va a acabar el tiempo. Resonancia. Lo que yo les decía sobre la copa de vidrio y sobre el puente. Todos los materiales tienen una frecuencia de oscilación específica, por lo general los materiales sólidos. Entonces, si yo le aplico un frente de ondas que coincide con la frecuencia de oscilación, las oscilaciones del material van a ser mucho más amplias. Eso es lo que se conoce como resonancia. Y el efecto Doppler está relacionado con el movimiento relativo o del observador, en este caso sería el oyente, o de la fuente sonora. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de la ambulancia o del carro bomba que se viene acercando a mí. El carro bomba que se viene acercando a mí se escucha con una frecuencia súper alta. Mientras que cuando el carro bomba pasa, se escucha como con una frecuencia más baja, es como ¿sí? Entonces ese es el efecto Doppler. La frecuencia percibida de las fuentes que se acercan relativamente entre sí, esto es, si se mueve o el observador o si se mueve la fuente sonora, si se van acercando entre sí, va a percibirse una frecuencia mucho más alta. Y si se van alejando entre sí, la frecuencia en que se va a percibir es más baja. Posiblemente sí voy a hacer otra reunión, ¿ya? Aquí dicen la diferencia entre tono y timbre. Eso ya lo puedo explicar más adelante, seguramente con algún videito que pueda subir al Insta, así que ahí lo voy a dejar más o menos en claro, ¿ya? La ambulancia, ¿qué tipo de sonido se emplea? Pucha, no sé a qué te referís con esa pregunta, pero es como no es una onda sinusoidal. Es una onda que tiene un sonido en específico con una cierta frecuencia y cuando se va acercando se escucha mucho más agudo de lo normal y se va alejando, se escucha mucho más grave de lo normal. El efecto Doppler también pasa con la luz. Por ejemplo, si una fuente de luz se va acercando a mí, se va a ver con una frecuencia más alta, entonces se va a tender a ver azul.
mientras que si la fuente se va alejando de mí, se va a ver más o menos roja. Mangel tiene alguna consulta. En el efecto Doppler varía la frecuencia solamente. Lo que pasa con el efecto Doppler es que sí, varía la frecuencia, pero también varía la longitud de onda. Porque si se van alejando las dos fuentes, las ondas se van haciendo como más guatonas. Hay una imagen que les voy a buscar, chiquillos. Y nos queda poquito tiempo. Nos queda 1 minuto con 20. El efecto Doppler se lo explico con la imagen en la siguiente sesión, chiquillos, que seguramente va a ser un poquito más cortita, ¿ya? La resonancia. La resonancia era el fenómeno por el cual yo hago que un material que generalmente es sólido sea impactado por ondas sonoras, y estas ondas sonoras que tienen la misma frecuencia que la frecuencia de oscilación del material. Estas ondas sonoras impactan con el material y hacen que el material oscile de una forma mucho más amplia, más energética. ¿Ok? Entonces el sonido de la ambulancia se hace más fuerte porque choca contra varios obstáculos. No tiene que ver con la colisión de obstáculos, sino tiene que ver con... y no se hace más fuerte, se hace más agudo. Se hace más agudo porque más frentes de onda por segundo chocan contra mi oído. Pues se viene acercando. De hecho, esto mejor se lo muestro con la imagen, ¿no? El efecto Doppler se produce cuando el sonido se va acercando o se va alejando. ¿Ok? Voy a dejar la sesión hasta acá, chiquillos, así que guarden sus preguntas para que las sigamos viendo en la siguiente sesión, con el mismo link, chiquillos. Ya. Nos vemos. Ahí. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Se escucha una frecuencia súper alta y después cuando pasa se escucha una frecuencia baja. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí, veámoslo de nuevo. Ojo, ahí estamos en presencia de una frecuencia alta respecto a la frecuencia cuando pasa el carro bomba. Frecuencia alta, frecuencia baja. ¿Okay? Con esto explicamos dos cosas. Cómo se percibe el efecto Doppler y qué es una frecuencia alta respecto a una frecuencia baja. La frecuencia alta es súper característica respecto a la frecuencia baja, ¿se cachó? Como difícil explicar cómo se percibe una frecuencia alta frente a una frecuencia baja sin un video, por ejemplo. Y espero que se haya entendido en este caso. Ok. Claro, cuando se aleja cambia el sonido y se vuelve más grave. No es porque estemos alterando la fuente sonora, porque el carro bomba produce la misma frecuencia todo el rato. Si tú vas encima del carro bomba, vas manejando, vas a escuchar la misma frecuencia. Pero si tú estás observando ese sonido, si estás escuchando ese sonido, observar se escucha como chistoso. Si tú estás escuchando ese sonido, después de que pase el carro bomba, vaya a cachar de que ese sonido se escucha más grave. ¿Ok? Bien. Ahora, para dejar bien en claro que lo que tiene que ver con la intensidad con la frecuencia, les voy a mostrar el tiro. ¿Se escucha? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ahí se escucha algo? Sí. Ya, bacán. Ok. Esta es una onda de tipo sinusoidal. O sea, tiene su sonido característico. ¿Ok? Si yo cambio el timbre de esa onda, voy a cambiar cómo se va a percibir esa onda, pero no la frecuencia, por así decirlo, específica que tiene esa onda. La onda original, la onda con otro timbre. ¿Sí? Se escucha más o menos fuerte. Entonces, si cambia el timbre de la onda, no va a cambiar necesariamente la frecuencia principal que nosotros vamos a estar escuchando, que en este caso la onda final, la onda inicial, pero sí se cambia como la característica del sonido. La amplitud. Vámonos con la amplitud, chiquillos. Esta es una onda sinusoidal que tiene una amplitud más o menos alta, y esta es una onda que tiene una amplitud baja. Amplitud baja,
va subiendo, amplitud alta. ¿Ok? La frecuencia no tiene relación con la amplitud. ¿Por qué? Vamos a suponer de que vamos a estar trabajando con la misma amplitud, pero cambiemos la frecuencia. Ahí estoy aumentando la frecuencia, chiquillos. ¿Ok? Con una misma amplitud. Se escucha como más o menos desagradable, ¿no es cierto? Ahora, si yo bajo la frecuencia, voy a escuchar algo más o menos así. Sí, todas son desagradables. Esto es una onda de baja frecuencia, chiquillos. Brian Mayer. Ya. Ok. Ya. Cuando se alejaba la luz, se pone roja. Claro, esto pasa a velocidades muy grandes con respecto a la luz. Y cuando, por ejemplo, dos planetas o dos galaxias se están alejando entre sí, las galaxias de este observador van a ver que esta otra galaxia se va a ver más o menos roja. Si se van acercando, este observador que está en esta galaxia va a ver que esta galaxia se ve más o menos azul. ¿Ok? Ya. ¿Y qué pasaba con eso del Jenny y el laurel? No entiendo. Ya, pero por mientras volvamos a lo de la onda. ¿Se entendió el efecto Doppler? Ustedes pueden recurrir a YouTube y ver 1000 videos de 1000 ambulancias pasando, de 1000 carros bomba pasando y van a percibir exactamente lo mismo, chiquillos. ¿Ya? Ah, lo que pasaba con el sonido de Jenny Laurel. O sea, eso pasa porque hay unas ondas que hay algunas frecuencias que se tienden a escuchar súper arriba, que son, por ejemplo, las ondas asociadas con los sonidos como la S, como la T, ¿cachai? Y hay sonidos que, como la Y, como Y, se escucha como frecuencias altas, pero hay personas que no lo pueden escuchar porque no les da la capacidad de escuchar las frecuencias bajas. Voy a tratar de cortarlo lo más posible porque... no, pues esta es la última diapo. Ahora correspondía ver ejercicio, pero no alcanzamos, creo yo. No quiero cargarlos con más horas de clase, chiquillos. Así que si tienen alguna consulta con la materia, la pueden hacer aquí y muy posiblemente me dedique o le pida al SEA que se dedique un tiempito para grabar un video con resolución de ejercicio. No se entendió lo de la interferencia ni lo de la resonancia. Ok, vamos primero con lo de la interferencia. Bien. No, volvamos a la onda que teníamos originalmente. Voy a tratar de colocarle una frecuencia más o menos cómoda. Ahí se escucha más o menos cómodo, ¿no? Díganme, chiquillos. No se escucha ni muy fuerte ni muy desagradable. Ya. Ok, esta es una onda del tipo pura. Ok, esta es una pura onda que se está propagando por el espacio. ¿Qué pasa si yo a esa onda le agrego otra onda? Le agrego otra onda que no es exactamente la misma, pero sí está tal vez en fase, por ejemplo. Vamos a tener de que la onda original va a ser así. Y la onda superpuesta con otra onda se va a escuchar así. ¿Sí? Este es un tipo de interferencia que no es totalmente destructiva o totalmente constructiva, pero sí se altera el timbre de la onda final de la onda percibida. Sin embargo, si nosotros tenemos, me devuelvo a la página que tenía abierta hace un ratito. Si nosotros tenemos dos ondas puras que se superponen entre sí, y estas dos ondas puras están en fase, si yo sumo las amplitudes de estas dos ondas en un punto dado, por ejemplo en este punto específico, si yo sumo esa amplitud con esa amplitud, voy a obtener dos veces esa amplitud en ese mismo punto dado. Entonces, perceptivamente, se va a producir un fenómeno de interferencia constructiva donde voy a escuchar más fuerte ese sonido. No con mayor frecuencia, insisto, sino con un sonido mucho más fuerte. Eventualmente es que estamos viendo una onda que nosotros tenemos en nuestro rango auditivo. Urbelas dice, ¿quiere hacer una pregunta o no?
alguien que no escuchaba. Bueno, pero no era muy necesario escuchar esa cosa. Un ejemplo de sonido constructivo. ¿Cómo puede ser? Pues es que igual es complicado encontrarse en una situación cotidiana donde puedan apreciar bien el efecto de sonido constructivo. Tenemos dos parlantes. Ambos parlantes emiten ondas sinusoidales. ¿Ok? Esta onda que nosotros estábamos escuchando, que tenía como su sonido característico, era como... Ay, no. Ay. Tenemos ese sonido característico, por ejemplo. Si yo superpongo dos ondas en modo constructivo, estos dos parlantes reproducen las ondas al mismo tiempo y en la misma fase, se va a escuchar un sonido mucho más fuerte. Si yo superpongo esas dos ondas en fases opuestas, esas ondas se van a cancelar y se va a tender a escuchar un sonido muy bajo o no se va a escuchar absolutamente nada. Claro, cuando uno prende dos teles que reproducen el mismo canal, se produce un tipo de interferencia constructiva en el sonido, que se refuerzan las frecuencias porque hay más materia moviéndose a la misma frecuencia. ¿Ok? Sí, ese ejemplo sirve. Muchas gracias, chiquillos. Está súper bueno. Darío Cofré tiene una duda. Claro, Ilian dice que me acuerdo que vi un video donde ponían un sonido en una habitación y cuando estabas más cerca de la pared se escuchaba más fuerte y cuando estabas al medio de la habitación no se escuchaba el sonido. Pero no recuerdo por qué era. Ok. Supongamos, a ver cómo les voy a explicar. En general, las ondas pierden energía cuando se están propagando en un medio. ¿Ok? Si yo estoy gritando a una persona al oído, no voy, el efecto que va a percibir esa persona va a ser distinto a que si esa persona estuviera a 5 kilómetros de acá y no hubiera nada más. El sonido se va a escuchar más despacio. Es normal. Algo parecido pasa con las ondas reflejadas, que si una onda se está acercando a un medio y rebota y llega inmediatamente al observador de esa onda, ese observador va a sentir la onda mucho más, por así decirlo, fuerte. Si ese observador está más lejos de la pared, ese observador va a recibir una onda con menos energía, por lo tanto se va a escuchar más despacio. Claro, entonces el efecto de interferencia puede pasar cuando todos cantan el himno nacional, pero bien entonaditos, ¿cachai? Con la misma frecuencia, todo funcionando en condiciones iguales. Por lo general eso no pasa y se escucha más o menos raro. En sí son bien poquitos los casos en los que se produce interferencia totalmente constructiva y totalmente destructiva. Bueno, más consultas, chiquillos, porque estaríamos listos. En el efecto Doppler, la velocidad de propagación de la onda es constante. Obvio que sí, la velocidad de propagación de la onda es constante porque no está cambiando el medio de propagación. Lo que sí está cambiando es cuántas frentes de onda una persona recibe por segundo cuando un objeto que emite sonido se está acercando. Y debería tener alguna imagen por aquí de esto. Efecto Doppler. Yo me acuerdo que teníamos un PPT con el efecto Doppler en GIF. De ver si lo encuentro. Si lo encontré. Pero me imagino que con esta imagen nos debería bastar. Ojalá que se abra. Ojalá que se vea bien. Supongamos que este puntito que está aquí es una ambulancia, ¿ya?
la ambulancia se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Cuando la ambulancia se está acercando al observador, que supongamos está acá, los frentes de onda que se están emitiendo tienen menos espacio entre sí, netamente porque la ambulancia se está moviendo hacia adelante. Entonces se está moviendo hacia adelante, como que se van apretando, se van achicando los frentes de onda. Y como disminuye la longitud de onda, la frecuencia percibida es mayor. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros estuviésemos parados acá y estuviésemos tratando de escuchar a esa ambulancia que se está alejando de nosotros, si esa ambulancia se está alejando de nosotros, la cantidad de frentes de ondas que se van a estar acercando a nosotros en una unidad de tiempo definida van a ser menores en comparación a esto. ¿Cachai? Entonces, si hay menos frentes de onda llegándonos por segundo al oído, vamos a escuchar una frecuencia más baja. ¿Ok? Ese es el efecto Doppler aplicado a sonido. ¿Ya? Y voy a seguir buscando el GIF, ojalá lo encuentre. Así que, chiquillos, si no tienen más consultas, sería bueno que lo dejásemos hasta acá. ¿Cierto? No tiene nada que ver. Así que nada, pues chiquillos, aprovechen de hacer las últimas consultas. Claro, David dice que sea agudo o no sea agudo, sí depende de la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se rompe la velocidad del sonido? Cuando se rompe la velocidad del sonido, y aquí yo no sé mucho al respecto, pero cuando se rompe la velocidad del sonido, como que se produce una especie de onda de choque. No sé por qué pasará, sepa moña por qué pasa, pero si ven un video, no sé, pues de un avión rompiendo la barrera del sonido, se va a ver de que tiene como, no sé, como que tiene ondas de aire alrededor que se ven raras y bien simpáticas, pero no sé por qué. Cristóbal dice que la amplitud de una onda sea mayor no quiere decir que sea agudo. Exactamente. Que una onda sea la amplitud de una onda sea mayor no quiere decir de que la frecuencia sea alta o baja. Insisto, chiquillos, la fórmula santo-grial, velocidad es igual a lambda por frecuencia. Aquí en ninguna parte está metida la amplitud, chiquillos. Entonces, si no está metida la amplitud, la frecuencia no tiene ninguna relación con la amplitud. ¿Ok? El ancho de una onda, ¿dice si es grave o es agudo? Claro que sí, pues el ancho de la onda está asociado con la longitud de onda. Si una longitud de onda es más ancha en un mismo medio de propagación, la frecuencia tiene que ser más baja para que la velocidad de propagación sea la misma independiente de la frecuencia. ¿Sí? Mientras más ancha la onda, más grave es el sonido. Mientras más angosta la onda, más agudo es el sonido. Más consultas. ¿Qué aumenta en la resonancia? En la resonancia aumenta la amplitud de la oscilación de algún material, por ejemplo sólido o tal vez líquido. Los sólidos tienen una frecuencia de oscilación específica, entonces si llega al frente de onda, va a aumentar la amplitud con la que se mueve, la frecuencia se va a mantener igual. ¿Ok? Así que eso pues chiquillos. Un minutito más para consulta. ¿Qué pasa con el sonido que se emite dentro del agua? ¿Qué pasa con respecto a qué? Con respecto a la velocidad, con respecto al lambda, con respecto a la frecuencia. Porque hay hartos fenómenos que pueden pasar con el sonido en el agua. ¿Por qué se escucha raro? ¿Por qué se distorsiona? ¿Por qué se distorsiona? ¿Por qué se distorsiona? Se distorsiona porque en general los medios de propagación tienden a ser más permisivos con ciertas ondas que con otras. ¿A qué me refiero con esto? Ondas de frecuencia más baja pueden llegar con más energía a algún observador frente a frecuencias más altas. Esto es súper normal. Por ejemplo, si ustedes están escuchando a la vecina, no sé, pues de la casa pareada que está al otro lado, yo vivo en una casa pareada, lamentablemente. Si la vecina está hablando, yo no le voy a escuchar claramente la voz, yo le voy a escuchar solamente la voz como más o menos grave, como más o menos así. No le voy a escuchar la parte aguda. ¿Cachai? Se escucha como más grave y es normal porque las ondas con frecuencia más baja tienden a ser muy energéticas y tienden a llegar más lejos.
Entonces, en el caso del agua, si nosotros tenemos un sonido que se está propagando por el agua, las frecuencias más bajas van a tender a llegar más lejos que las frecuencias más altas. La velocidad cambia respecto a la velocidad de la propagación de la onda en el aire, porque las moléculas de agua están más pegaditas entre sí, entonces se producen más choques entre las moléculas, por ejemplo, en un segundo. ¿Cachai? Al aumentar la longitud de onda, el sonido es más grave, sí. Y los sonidos en medios más densos, sí, es más rápida la propagación de los sonidos en medios más densos que en medios menos densos. Claro, y como dice Liam, la velocidad del sonido no siempre es 343 metros por segundo. Esa velocidad, si no me equivoco, es a 25 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Porque la velocidad también depende de la cantidad de partículas que hay dentro de algún espacio. ¿Cachai? Si el sonido es más fuerte, puede romper la capa de agua por el estruendo de una explosión. No sabría explicártelo porque nunca he visto ese fenómeno. Pero no, nunca lo he visto ese fenómeno, así que sería cuentearme si te dijera qué es lo que pasaría en ese caso. Y con la luz pasa lo mismo. No, con la luz no es lo mismo porque, o sea, la velocidad máxima de la luz se alcanza sí o sí en el vacío, que es como 299.000 kilómetros por hora. ¿Cachai? Pero si estáis pasando por un medio material, por ejemplo por el aire, la luz va a tender a chocar con las partículas que hay en el aire. ¿Cachai? Entonces, si va chocando con las partículas en el aire, la distancia que va a recorrer la luz en una unidad de tiempo va a ser menor, porque van a haber obstáculos que lo van a estar estorbando y como que va a rebotar, va a devolverse, va a chocar con otra partícula que está acá atrás, va a seguir avanzando, va a chocar con otra partícula, se va a devolver, va a seguir avanzando. Eso es lo que pasa con la luz. ¿Se aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia? Claro que sí, pues. En un medio que tiene una velocidad bien definida, aquí no sé si se alcanza a ver, atención aquí a la ecuación. En un mismo medio, la velocidad entre dos ondas va a ser igual. Entonces, para que se produzca esta condición de igualdad, si yo afecto este valor, que en este caso es la longitud de onda, si yo achico la longitud de onda, la frecuencia tiene que aumentar y con eso se obtiene que la velocidad va a ser constante. Caso contrario, se aumenta la longitud de onda, si se escucha y si se hace más grande el espacio entre los frentes de sonido, la frecuencia va a ser más baja. ¿Sí? Hagan el ejercicio, dense valores arbitrarios para la velocidad, por ejemplo, no sé, 20 es igual a lambda por f. ¿Cómo puedo hacer de que lambda por f me den 20 en varios casos? Lambda puede ser, no sé, 10, perdón por el 10, me quedó súper feo. Y la frecuencia puede ser 2. En este caso, lambda puede ser 5 y la frecuencia puede ser 4, ¿cachai? Hay distintas combinaciones para hacer de que la velocidad se mantenga constante, ¿ya? Pero en este caso, si baja la longitud de onda, la frecuencia aumenta. ¿Sí? Pero lo que pasa con lo que tiene que ver con, con el agua que sale volando y toda la cuestión, es porque si bien las ondas en general transportan energía, esa energía se puede disipar de distintas formas, en forma de calor, se puede disipar también en forma de movimiento. Es, por ejemplo, lo que pasa con las olas en el mar. Las olas en el mar como que se mueven de arriba hacia abajo, pero cuando se están acercando a la costa como que rompen y toda la energía que traían esas ondas se dispersa. ¿Y cómo se manifiesta esa energía? Moviendo materia. Por eso el agua en el mar termina subiendo y no se queda como estática. ¿Sí? Claro, pues la velocidad de la luz no es siempre la misma, pero en el vacío siempre es la misma. ¿Ya? Claro, dice Fabián que siempre es la misma, pero ahí entras en la relatividad. Sí. Depende también de cuántos obstáculos hay, depende también del observador, depende también de si hay gravedad metida en afectando la luz, ¿cachai? Pero son cosas que escapan del interés de este curso, que es para prepararlos para física común.
La velocidad de la luz sí varía, pero varía respecto al medio donde se está propagando. Si nosotros medimos la velocidad de la luz en el vacío, en un punto A, o sea, en un segmento A y en un segmento B, la velocidad va a ser la misma entre esos dos segmentos, ¿ya? Pero si comparamos la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el aire, la velocidad de la luz en el aire va a ser menor. Y ahí es donde entra el concepto de índice de refracción, que seguramente lo vieron en la parte que estábamos hablando de luz. Y si no han visto luz todavía, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo uno sabe cuánto es lambda? Lambda es un valor que tú puedes obtener operando matemáticamente esta ecuación según los valores que te den en el ejercicio. Si te dicen en el ejercicio que una onda tiene una velocidad de 20 metros por segundo y su frecuencia es 2, ¿cuánto va a ser lambda? Yo simplemente despejo lambda de esta ecuación reemplazando los valores, obviamente, y voy a llegar a saber de que lambda en ese caso va a ser 10. ¿Okay? Esta ecuación se opera siempre de esta forma. Uno tiene que analizar qué datos te da el problema y reemplazar los datos en esta ecuación. Y obviamente saber bien cuál es el dato que te están preguntando. Si te preguntan lambda, despejáis lambda y evaluáis con velocidad y con frecuencia. Si te están preguntando la frecuencia y conocéis la velocidad y lambda, los evaluáis y despejáis la frecuencia y te va a dar el valor de frecuencia. Es literalmente así y no son por lo general más de 3 o 4 ejercicios en la prueba. Ya, todos los fenómenos que tienen que ver con luz los vamos a dejar para la clase de luz o para un repaso, ¿ya? Así que quedamos netamente con el aspecto de sonido. ¿Consultas sobre sonido? Porque ya es terriblemente tarde y ya no los quiero seguir cargando. Ya, estaríamos entonces. Cualquier otra consulta la pueden hacer al Insta de física, que si no me equivoco es física.preoloiza, les digo al tiro. Pero me imagino que llegaron a esta reunión por el link que supuestamente se posteó en Insta, ¿ya? Les digo al tiro, física.preoloiza, ¿ok? El sonido se puede generar en el espacio, me dice. El sonido no se puede generar en el espacio porque siempre y cuando no haya un medio material sobre el cual se pueda generar y se pueda transportar ese sonido. Pero como el espacio es vacío, no se puede generar ahí. Ya. La última preguntita. La última. Pero ¿cómo reconozco si me aparece lambda en una pregunta? ¿Lambda igual a tanto o no? Lambda es la longitud de onda. Si en una pregunta te dicen la longitud de onda de una onda es tanto y su frecuencia es tanto, ¿cuál va a ser su velocidad? Simplemente se evalúa. Lambda es longitud de onda. ¿Ok? Ni siquiera el choque de objetos generaría sonido. Pucha, si tuviésemos, no sé, tal vez dos naves espaciales que estuviesen chocando entre sí, pero hay, no sé, pues, oxígeno en ambas naves espaciales y las naves chocan entre sí, el sonido solamente se va a percibir dentro de donde haya medio material. Pues en este caso, si hay astronautas dentro de la nave, van a percibir el sonido, pero si yo estoy afuera con una cámara, la cámara no va a percibir sonido. Sí. Sí, pues sí, se tienen que aprender las fórmulas. Velocidad igual a lambda por frecuencia igual a distancia partida en tiempo. Para que haya sonido tiene que haber un medio material. Puede ser aire. El aire está compuesto de partículas, entonces es un medio material. Si hay un medio material, puede haber propagación de sonido. ¿Ok? Ya pues, vamos a subir un formulario con estas ecuaciones. No son tantas para lo que tiene que ver con velocidad, o sea, con velocidad, lambda y frecuencia, pero sí hay otras más asociadas a otros fenómenos de ondulatorios más allá del sonido. Ya, entonces chiquillos, estaríamos listos por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Por favor, díganme después qué les pareció la clase. Y perdón por pasarme de la hora, pero espero que les haya servido. ¿Okay? Así que tengan muy buenas noches, descansen y nos estaríamos viendo otro día. Y eso, nos vemos. Saluditos.